Hola a todos y muy bienvenidos. Hoy tenemos una invitada espectacular. Estamos con Verónica Benedetti. Ella es socia del área de Forensic de Deloitte. La Vero es abogada, tiene 20 años de experiencia en materia de compliance, 13 de los cuales fue compliance officer regional de una filial americana y desde hace algunos años ya se dedica a asesorar empresas en la prevención, detección y respuesta al fraude, corrupción y delitos económicos. La experiencia de campo que tiene la Vero sin duda es clave para que ahora pueda estar asesorando empresas en este camino al compliance. Eh, Me refiero que habiendo ya metido las manos en la masa, sabes, Vero, en realidad cuáles son las necesidades reales a la hora de instalar programas de compliance efectivos, que es lo que hoy se busca y lo que se pide, que en realidad los programas no sean de papel, sino que efectivos, dentro de todas las compañías. Y nada, me imagino que hace 20 años, cuando comenzaste en este mundo del compliance, la forma de hacerlo era bastante diferente a cómo hoy día se está gestionando, con más exigencia, de algunos puntos de vista, y en otros como que ha perdido ciertas formalidades que hemos visto que no son a veces tan necesarias. ¿Cómo lo has vivido tú hasta ahora, ese cambio? Bueno, buenas tardes, Tamara. Muchísimas gracias antes que nada y antes de responderte, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz de conversar contigo también en este ámbito y también muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Santiago por darnos esta oportunidad de compartir la experiencia, de compartir nuestras visiones con ojalá un gran grupo de gente, ¿no? Que se dedica día a día al compliance y compañías donde cada vez este tema es más relevante. Entonces, sí, sin ir más lejos, respecto de de la pregunta, yo me dedico al compliance desde el año 2003, 2004. Ya no recuerdo exactamente el mes ni No, con claro, pero es un precisión montón cuándo de fue, porque ya es tiempo. harto tiempo. Antes que se dictara la ley 20.000 del 2003 Sí, en Chile, o sea, ya exacto, cuando se dictó la exacto. ley ya venías con esa experiencia, lo cual la verdad que es importante. Ah, sí, sí, exacto. Entonces yo comencé, como tú mencionabas, a trabajar en una empresa americana y en ese minuto, a partir del año 2001, cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos se pone muy fuerte contra el financiamiento del terrorismo y le da mucho énfasis a la ley de FCPA, ¿no? Que es conocida por las siglas en inglés de prácticas corruptas en el extranjero. Esta es una ley antigua, ¿no? Mucho más, es de los años 70, de la época de Nixon, pero se empieza a ser efectiva recién luego del 2001. Y Ujú. en ese entonces las empresas americanas empiezan a implementar sus modelos de compliance y ahí, entre otras cosas, entro yo a esta compañía a implementar este modelo de compliance que estaba siendo implementado a nivel global. Entonces, cuando llegamos a Chile, a la implementación en Chile, uno de los grandes fuertes que tú conoces dentro de la FCPA es la revisión, por ejemplo, de terceras partes, que ahora vamos a Ah, tener que poner mucho foco por la nueva ley de delitos económicos. ujú. Eso era algo muy relevante en nuestro programa. Y realmente fue muy desafiante eh, poder implementarlo, porque me pasaba que iba a un proveedor a pedirle que llene un formulario de due diligence y no me lo devolvían o no lo querían firmar, no lo querían enviar, no me lo devolvían en meses. Las cláusulas de compliance que todos conocemos hoy día a raíz de la ley Sí. 2393 que se incluyen Las en los empresas ya contratos, están ¿no? más llenas a cumplirlas, obviamente, ya no tienen ese Exacto. miedo, ya Y, conocemos a lo y que no te vamos a las ir. discuten por ahí, de repente algunas cosas, pero en Claro. ese minuto me era muy difícil que alguien que no me dijera nada de entrada, digamos. Todas las empresas, todos los proveedores tenían un tema con estas cláusulas. Entonces realmente fue muy complejo esa revisión de proveedores, tanto de las cláusulas como del formulario de due diligence, como que también el modelo fue evolucionando, ¿no? Porque uno de entrada, y nos pasaba el modelo nuestro,
revisábamos a todos los proveedores, incluso, no sé, el proveedor de lápices de la oficina, Ujú. proveedores que tú dices, no Sin tendría una discriminar por necesidad tamaño, no había un exacto, criterio claro, me no imagino. había Hoy un día, criterio claro. Y uno a través del tiempo vas aprendiendo y vas pudiendo entender y focalizarte en tus riesgos de una mejor manera. ujú, Así que perfecto. eso respecto de compliance, después, perdón, revisión de terceras partes, después otro gran tema es el tema de donaciones, ¿no? Que bajo el CPA existen un gran número de casos que aportes, ¿no? Cohecho o corrupción a través de donaciones. Entonces es un proceso muy también relevante bajo el CPA y también bajo la normativa que tenemos hoy día vigente en Chile. Ujú. Perfecto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en cuanto a, ahora esas son las temáticas, lo que acabas de referirte, pero a cómo ha evolucionado la gestión, tanto como para llevar adelante evidencia, generar evidencia, y también para hacer una gestión más eficiente de la implementación de los programas de compliance? Obviamente las capacitaciones ahora son algo clave, muy importante para generar la cultura y ir creando de alguna forma esa conciencia en los colaboradores para que actúen de una forma apegada a la legislación, a la normativa interna, que generen ese músculo ético, pero también a veces los compliance officers y las áreas o gerencias de compliance, los equipos, necesitan también algo más tecnológico para apoyar esa gestión que a veces es muy, muy manual. Eh, ¿Cuáles son esas herramientas que tú crees que son esenciales o cuáles son esas más que tiene que haber y Ujú, cuáles otras ya, dependiendo del nivel de madurez que tenga la empresa, ya pueden ir incluyendo poco a poco, pero partamos ujú. con ese más o las que tú consideres que hay que Sí, sí, mencionar. sí, Tamara, ese es un súper buen punto porque, como tú sabes y todos los que trabajamos en esta área, la evidencia es crucial. Es decir, todo lo que no está registrado no existe. Entonces, Ujú, uno tiene que sí o sí dejar registro de todo, de las revisiones, de las denuncias, de las aprobaciones, de las consultas, de las capacitaciones, de todo lo que hace en realidad. No debiera nada de lo que uno hace estar exento de registro. ujú, Eh, entonces, las tecnologías o las herramientas tecnológicas son, te diría que muy necesarias, en algunos casos fundamentales y en otras te facilitan mucho la vida. El primer, digamos, la primera herramienta que yo se me viene así a la cabeza y que considero que es muy útil y muy relevante es el canal de denuncias independiente y ujú, ojalá gestionado por un tercero. Eh, es lo que habla la ley, ¿no? Hoy día es algo que se incorpora donde habla de canales de denuncias seguros. Y yo más allá de la seguridad que comparto porque es muy relevante a la hora de gestionar información que es tan confidencial, ¿no? Tú no quieres que, por ejemplo, como me ha pasado ver en alguna empresa que te hackee la gente de tecnología y se meta a ver las denuncias de la empresa. Tú no quieres que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Pero más allá del tema de la seguridad, lo que te permite el canal de denuncias es gestionar adecuadamente las denuncias. Y a qué me refiero ahí? Cuando tú tienes un canal de denuncias en el cual te apoyas para la gestión, guardas ahí toda la información relacionada con la denuncia. Es decir, todos los contactos que tienes con el denunciante, todas las actas que levantas de entrevistas, toda la evidencia que te van aportando, ya sea el denunciante o testigos, o incluso el denunciado en su defensa. Es decir, tú almacenas ahí toda la información. ¿Y qué pasa? El día de mañana, cuando en 10 años tú no estés o necesites buscar algo si estás y posiblemente no te vas a acordar de un caso de hace 10 años, puedas ir ahí y encontrar toda la información a que se refiere ese claro, caso. es decir, funciona además de un canal seguro para que se pueda denunciar de una forma anónima, que asegure que solo lo va a leer una sola persona, la denuncia, que va a derivarse efectivamente.
es generar una especie de expediente también. O sea, de alguna forma Exactamente. es importante que además de contar con la herramienta, quien sea que la gestione internamente, sepa usarla y sacarle el provecho respectivo, que no solo sea el canal de entrada. Exactamente. Entonces, yo creo que el canal de denuncia es fundamental. Nosotros hicimos un estudio al principio de año, lo lanzamos entre Deloitte y el ESE, y respecto de los canales de denuncia, estaban encuestadas 82 empresas, de las cuales la mitad decía tener canales de denuncia no, perdón, casi el 100%, solo una empresa dijo que no tenía canales de denuncia. El 100%, es decir, 81 empresas dijeron que tenían canales de denuncia, pero la mitad dijo que esos canales de denuncia eran externos. Entonces, ahí creo que hay una gran oportunidad de mejora entre las empresas de establecer canales de denuncia que sean seguros, que les sirva como registro para la información. Eso creo que es una muy buena herramienta. Otra de las herramientas que considero que es súper buena son los e-learnings para empresas grandes, ¿no? Estos nunca reemplazan la capacitación en persona, que considero fundamental, pero cuando tú piensas que en los grupos, en los áreas de compliance son muy pequeñas en general, tienen una, dos, y no sé, cuatro personas como mucho, en general son áreas Creo que bien el estudio que pequeñas. realizaron también, cambiando un poco, agregando un poquito el tema ahí, es que en general son pequeñas las áreas de compliance. Exacto. Y es Eh, necesario apoyarse en estas En esta herramientas. tecnología, exacto, en el estudio, mira, Tamara, más allá de la industria financiera, que tienen dentro de su área, incluyen dentro de compliance muchas veces al área de AML y que son muchos, ¿no? Ahí Ujú. sí trabajan muchas personas. En las otras industrias, o cuando tú mismo hablas del área de compliance de la industria financiera, que se dedica específicamente a temas de anticorrupción o de la ley 2393, son áreas muy pequeñas. Entonces, si bien, como te decía, creo que es fundamental la capacitación personal, porque eso no lo reemplaza nada, con el e-learning tienes la posibilidad de llegar a muchas más personas. Cuando tú tienes mucha gente, creo que temas básicos o temas así como como una primera instancia, creo que Claro, es para muy la bueno el e-learning. inducción, me imagino de alguna forma usar ese e-learning para los colaboradores nuevos y también como para recordar los temas. Muchas veces yo he visto que se utilizan o se elaboran ya habiéndose hecho la capacitación presencial, se recogen también experiencias de la misma capacitación presencial para nutrir de alguna forma ese e-learning con ejemplos cuando son elaborados. Con participación de la empresa y no un copy-paste o algo que se compra desde afuera una vez listo. O sea, una herramienta Exacto. tecnológica también es clave que no sea implementada desde el proveedor sin haber pasado el filtro y haberlo ajustado a la compañía. Totalmente, Tamara, y ahí tienes muy buen punto, porque o el proveedor, si fuera un tercero, te puede dar algún material, pero tú eres quien mejor sabe cómo adaptarlo a tu empresa. Y no hay nada mejor que los trabajadores vean un e-learning con el lenguaje de la empresa, con ejemplos de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de una industria minera, de una empresa minera, no tiene ni un sentido que le ponga ejemplos de la industria financiera. Es como, tienes que Exacto. tener este tipo, ojalá sea lo más cercano posible, ya que no vas a estar en persona, ojalá sea que le estés hablando realmente a esos trabajadores. Entonces, eso me parece que es también una herramienta muy útil. Existen otras herramientas, por ejemplo, de plataformas de compliance, donde tú puedes gestionar las relaciones con funcionarios públicos, los regalos de invitaciones que se reciben o que se dan, eh, y donde tú estableces un flujo de aprobaciones. Además, los conflictos de interés. Ese punto me parece súper relevante. No estamos hablando solo de conflictos de interés, por ejemplo, del directorio o de lo que se reporta en las empresas abiertas a las CMF, sino conflicto de interés de toda la compañía y en especial de áreas que son muy relevantes, como por ejemplo
compras, procurement, abastecimiento. Hay áreas que tienen harta exposición a temas de conflicto de interés. Entonces es bueno poder gestionarlo a través de una plataforma, porque lo que a mí me pasa ver seguido es que se hacen formularios, las empresas se dan el trabajo de que los empleados, los trabajadores llenen estos formularios, pero una vez que tú recibes, no sé, formularios de 1000 personas, es muy difícil gestionarlo si no tienes una herramienta. Y si tú Ujú. recibes esa información y no la gestionas, en el fondo también dices, ¿para qué la pides? Porque no te está aportando, sino que te está generando mayor trabajo, mayor carga a estas personas, a ti, a tu área, y no estás viendo el Efectivamente. valor, ¿no? Efectivamente, es lo que yo he visto también, así que comparto esa opinión contigo, sobre todo desde mi postura como compliance officer. O sea, es muy fácil gestionarlo a nivel de directorio, o sea, si yo recibo los directores son 7, a lo más pueden ser esos directores más los gerentes, que lo puede realizar una sola persona, pero en realidad esas áreas más expuestas es necesario que nos enteremos. Cuando han declarado algún conflicto, o sea, que de alguna forma la herramienta me identifique cuando la respuesta es sí, pero no necesariamente cuando todas son no, y ahí podemos generar esa evidencia a través de las herramientas. Pero te quería preguntar, en tu experiencia, tanto de un lado de la vereda como la del otro lado de la vereda, ¿cuáles son esos desafíos para implementar estas herramientas? ¿Qué piedras de tope se encuentran muchas veces en las organizaciones para lograr implementarlas o contratarlas muchas veces? Ujú, ¿A quién hay que ujú, convencer? ¿Al gerente general, al directorio? Muchas veces no le ven el valor. ¿Qué ujú. desafíos has visto tú en tu experiencia? Sí, sí, Tamara, ahí es muy buena pregunta y creo que hay hartos desafíos. El primero y muy relevante es el tema de presupuesto. Estas áreas son áreas que han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Un poco con lo que conversábamos al principio, y no solo en el trabajo en sí, sino en el reconocimiento que tú tienes dentro de la organización, como por tu rol como oficial de cumplimiento, compliance officer, y del área. Entonces, el primer desafío es el presupuesto. Eh, y otro de los desafíos, yo te diría, no tanto a nivel de las herramientas que acabamos de conversar, pero por ejemplo, cuando tú hablas de un GRC, que es un sistema para gestionar las matrices, que es súper, diría que muy útil hoy día, sobre todo considerando que vamos a tener, una empresa va a tener más de 100 delitos que gestionar, ¿no? La ley tiene más de 240 delitos aproximadamente, 400 esquemas, pero si uno hace la cuenta, más o menos a una empresa le van a aplicar unos 120 delitos aproximadamente, más o menos, es mucho para gestionar en un Excel. Entonces, considero que la herramienta de GRC es muy, muy útil, pero ahí vienen también desafíos de que en general las empresas evalúan esto como proyectos, quizás no como área. Entonces vas a tener el desafío eh, de empezar a trabajar con otras áreas, como puede ser auditoría, riesgo, si las empresas tienen riesgo, deberían ser quien lideren estos proyectos. Entonces al final termina, y tecnología obviamente, termina siendo un proyecto más grande. Entonces, siempre que tienes que coordinar con distintas áreas es un gran desafío. Y creo que también es el gran desafío, o uno de los grandes desafíos del área de compliance, ¿no? Donde tú siempre tienes que coordinar con otras áreas siempre, tanto para las capacitaciones como para la revisión de terceros, como para todo lo que en general hagamos en compliance, tienes que coordinar con otras áreas, tienes que contar con el apoyo de otras áreas. Yo creo que eso también es muy relevante en el rol de compliance officer. Tener aliados, tener gente con la que uno pueda apoyarse, descansar y que te ayuden a mover lo que significa este trabajo, ¿no? Lo que significa el compliance dentro de una organización.
Claro, es muy importante eso último que estás diciendo respecto a esa alianza que tiene que generarse entre el área compliance con el resto de las áreas. Muchas veces en las empresas se toma también el área de compliance como un área de apoyo, pero también el área de compliance tiene que apoyarse en otras áreas como recursos humanos, por ejemplo, en el tema de las Exacto, capacitaciones. Entonces, aliarse cuando hay un tema de presupuesto detrás, cuando cuesta tomar más presupuesto desde el área de compliance, eh, robarle un poquitito de presupuesto al área de TI muchas veces, o al procurement, compartir ese gasto, pero también exacto, la gestión misma, porque gestionar las herramientas también para una sola persona es más o menos difícil, hay que delegarlo para totalmente. saber hacer el seguimiento. Entonces, generar confianza en las demás áreas respecto a compliance, de que no somos un área que estamos buscando pillar la herida, sino que ir a apoyarlos a prevenir esos riesgos, es muy interesante de ir desarrollándolo. Mira, para ir terminando ya con esta conversación que ha estado muy, muy, muy interesante, ¿con qué te gustaría dejarnos? Siempre le pedimos a nuestros invitados eso. ¿Con qué reflexión final respecto a este tema, por supuesto, pero lo que a ti te parezca que es relevante para poder inspirar, una frase inspiradora, una reflexión inspiradora para quienes nos están escuchando? Mira, Tamara, yo más que nada una recomendación. Creo que hoy día los oficiales de cumplimiento tienen un universo enorme que abarcar. Son muchos los flancos, los riesgos, y creo que para abordar algo así uno tiene que tener un plan. A veces parece como muy obvio, pero no es tan obvio. Yo creo que es importante sentarse y diseñar un plan a corto, mediano y largo plazo. Es decir, cuáles son mis expectativas del área, cuáles son mis expectativas de dónde deberíamos estar el próximo año, en 3 años, en 5 años. Y de esa forma poder, eh, poder como pelear tus batallas un poco atado a lo que hablamos del presupuesto, de las tecnologías, que cada vez son más. Yo no pude mencionar todas las tecnologías que existen, ¿no? Y que realmente son muy, muy útiles, necesarias, te diría, que van a empezar a hacerlo posible próximamente. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan como oficial de cumplimiento? ¿Cuál es el plan del área? Así como se hacen en otras áreas, creo que cada vez más relevante tener un plan concreto para presentar, o para uno también, más que nada yo te diría para uno, para ir viendo cómo priorizo y qué es Ujú. lo que voy priorizando y ponerse metas reales dentro de la organización, porque todo, digamos, todos los recursos son limitados. Entonces, ponerse con metas realistas, qué es lo que voy haciendo en el tiempo. Yo creo que eso me parece algo Muy súper buen bueno. consejo de alguien con experiencia que realmente parece abrumadora a quienes están empezando tal vez a armar ciertas áreas, el ponerse metas realistas, como dices tú, de corto, mediano y largo plazo, a dónde queremos llegar, qué es lo que se busca. Y por supuesto, me imagino hay muchas otras herramientas, pero las tres principales que mencionaste por lo menos sirven para empezar con un buen Exacto. programa. Muchas gracias, Vero. Espero verte pronto y muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Así es, Tamara, muchísimas gracias. Lo mismo de nuevo, agradecerte esta instancia y siempre es un placer conversar contigo. Chao. Gracias a todos.